Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos volviendo a hacer el programa en vivo después de 2 años. Desde diciembre del año, 2 años y pico ya. Desde diciembre del año 2019 que no teníamos esta experiencia aquí en Radio UBA. Normalmente hacemos el programa con Andrés López y Oscar Cetrángolo. Hoy ellos no han podido venir porque nosotros los grabamos los programas en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero bueno, vamos a tener una entrevista en piso, vamos a charlar un rato largo. Vamos a hablar varias cosas. Tenemos un invitado bastante especial aquí. Vamos a charlar con él de muchos temas diferentes. Es Marcelo Scaglione, que es funcionario de nuestra facultad. ¿Cómo estás, Marcelo? De nuestra facultad, no, de la Universidad de Buenos Aires. Y también de la facultad. De la facultad, ¿no? Buenas noches, Norberto, y buenas tardes a todos los que me están escuchando en Radio UBA. Y aparte soy un producto de la UBA porque fui al colegio secundario en la UBA, soy egresado... ¿De la Ciudad de Buenos Aires sos? Del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, mirá, okay. Acá muy cerca, en Libertad 555. Sí. Hice la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde pasé por todos los claustros, estudiante, graduado, profesor. Bueno, ahora también colaborando con la estrategia de integración de la Universidad de Buenos Aires en el mundo. Así que me faltaba Radio UBA, y aquí estamos. Ya está. Fuiste presidente del Centro de Estudiantes también. Hace 30 años, en 1992 fui presidente, un orgullo, realmente una cosa que uno guarda para toda la vida. El Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA, una muy linda experiencia donde uno vive la facultad y la universidad de otra manera, además de estudiar y recibirse. Sí, totalmente. Antes de empezar a hablar temas internacionales, temas económicos, todo. Vos que estuviste en el exterior, que te estuviste formando en el exterior, vos te formaste, recién lo estábamos charlando y tengo que agarrar el machete, en la Escuela Nacional de Administración de Francia, ¿no? Administración Pública de Francia. ¿Cómo se ve a la UBA en el exterior? No a la Argentina, a la UBA puntualmente. Bueno, es una buena pregunta porque la Argentina tiene un posicionamiento no muy bueno, vamos a decirlo claramente. He vivido casi 15 años en el exterior y muchas veces me decía Marcelo, ¿cómo ven a la Argentina afuera? La verdad realmente es que no la ven, no estamos en el radar. Y no es una cuestión únicamente de Argentina, es un problema que también tiene toda América Latina. Y te tiro un dato que viene de la realidad. América Latina, incluyendo México y Brasil, cuenta únicamente por el 3,5% de los intercambios comerciales en el mundo. O sea, no llegamos ni al 5%, 3,5%, con lo cual en este mundo globalizado es nada. Y si no contás, no influís, no estás en el radar, con lo cual la Argentina no está en el radar. Ahora, la UBA, en estos 200 años de historia que hemos festejado y celebrado el año pasado, tiene desde hace muchos años una estrategia muy fuerte de fortalecimiento y consolidación de su cooperación internacional, y esto se ve, el hecho que la UBA sea la universidad número 1 de Iberoamérica, que tengamos
una estrategia de fortalecimiento en América Latina junto con otras universidades, como puede ser la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso nos permite estar en el radar de los líderes que cuentan en el mundo, y eso realmente marca una diferencia respecto a Argentina. Claro. Y la UBA, decís, la UBA referencia en Latinoamérica, referencia a nivel mundial también, ¿por qué no? ¿Cómo te posicionaste desde la UBA cuando fuiste a Francia? Digo, ¿cómo te posicionaste? ¿Con cuánta espalda te sentías después de haber cursado todos esos años en la UBA, desde el colegio secundario a toda la universidad, cuando llegaste a Europa? Bueno, realmente la Universidad de Buenos Aires es una gran escuela de vida. Yo creo que es una de esas partes de tu vida que te cambia para el futuro, que te cambia bien. Lo mismo me ha pasado la posibilidad de haber ido a hacer la Escuela Nacional de Administración en Francia, pero no lo podría haber hecho sin haber pasado por la UBA, tanto a nivel del colegio como a nivel de la facultad. Tenemos que darnos cuenta los argentinos que la Universidad de Buenos Aires es un activo importantísimo en cuanto al nivel de formación, en cuanto a la posibilidad de acceso, en cuanto a la posibilidad de dar el salto, y creo que es un activo que tenemos que seguir construyendo todos los días, porque es a partir de ese activo tanto académico, científico, tecnológico, de innovación. No nos olvidemos, yo me canso de repetirlo y lo seguiré haciendo, todos los premios Nobel de Argentina salieron de la UBA. Sí. Eso es una demostración de la importancia que tiene la Universidad Nacional en Argentina, y acá ya no hablo únicamente de la UBA, sino del conjunto de universidades nacionales de todo el país, que le permiten a nuestros chicos dar el salto hacia adelante. Sí. ¿En qué año terminaste de cursar? El colegio secundario terminé en 1987, en el ILSE. En la UBA terminé en 1994. Recibí el día de la escarapela. Para aquellos que dicen, te vas a recibir el día de la escarapela. ¿Recibiste el día de la escarapela? Mi último examen fue el 18 de mayo de 1994 con un grande, el profesor Alberto Levi, a quien admiro muchísimo. Sí, ha estado en el programa y hemos hablado con Alberto. Exactamente. Bueno, un ejemplo que lo que me decías, con Alberto Levi justamente di la materia en 1994. Vos veías cosas con Levi que se veían en Estados Unidos o en Europa, y ahí te das cuenta realmente del nivel de formación que tenemos en nuestra facultad y en nuestra universidad. Bien. Nos contabas, bueno, la introducción vía universitaria, y después vamos a charlar un poquito más en profundidad acerca de cómo se hace el intercambio entre la UBA y otras universidades. Eso es un tema muy, muy interesante. Vamos a charlar un poquito de... Vos estuviste muchos años en Francia, nos dijiste, estuviste 10 años, ¿puede ser? Aproximadamente, un poquito más. Estuve 12 años en Francia. 12 años en Francia. ¿Conocés la política francesa? ¿Conocés al actual presidente de Francia? De una manera bastante cercana. Al actual y al próximo, porque reelige. Claro, bueno, ponele. ¿Cómo ves actualmente la política europea, que es la política francesa también? Está todo demasiado hermanado, ¿no?, en Europa. ¿Y cómo ves a Emmanuel Macron hoy? Bueno, en primer lugar, acaba de pasar un desafío muy importante, porque acaba de ser reelecto con casi el 59% de los votos, frente al 41% de Marine Le Pen, representante de la extrema derecha en Francia. Una elección compleja, porque Francia no escapa a un fenómeno de crecimiento del populismo, tanto de extrema derecha como de izquierda, que se da en muchas partes del mundo, y Emmanuel Macron se presentaba a su reelección, cosa que no había sucedido en 20 años, que un presidente en ejercicio pudiera ser reelegido. Únicamente 3 presidentes antes de Macron lograron ser reelectos. Charles de Gaulle, luego de la Segunda Guerra Mundial, fundador de la Quinta República. Luego tenemos que ir a la década de los 80 con François Mitterrand, que reelige luego de un primer periodo de 7 años. Y la tercera oportunidad fue para Jacques Chirac, que vino justo después de François Mitterrand, un continuador del gaullismo
francés del partido de Jacques Chirac, pero se acabó en Jacques Chirac, y eso fue hace 20 años, y luego ningún representante político francés había logrado lo que acaba de lograr Macron. Al mismo tiempo tiene un gran desafío porque tiene en los próximos 5 años que lograr como objetivo el crecimiento de Europa en forma conjunta con su principal socio, que es Alemania. Son los dos grandes pilares de la construcción europea, pero también de las políticas europeas, en un marco en donde la extrema derecha crece y representa un desafío, no ahora, pero sí dentro de 5 años. Entonces, uno de los objetivos que tiene Macron, unos objetivos políticos, y lo ha expresado el domingo cuando se dieron los resultados oficiales, es comprender por qué la gente vota a la extrema derecha y hacerla decrecer en los próximos 5 años para que no sea un problema para la construcción europea. Supongo que la extrema derecha y esta idea de crecimiento no es solo de Francia, sino que puede ser, bueno, con Alemania con los antecedentes que tiene y el resto de los países que están allí, ¿no? Del lado occidental. Esa política de la que habla Macron, de poder hacerte crecer, ¿está a la vez en conjunto con otros países para que no suceda lo mismo alrededor de Francia? ¿O es algo interno en Francia nada más? Va a ser un tema de política exterior francesa también. Bueno, en realidad es una gran preocupación, como bien decís, que no pasa únicamente en Francia, sucede con Vox en España, sucede con la AfD en Alemania, vemos también lo que ocurre en otros países de Europa del Este, el caso de Hungría, notablemente. Es una preocupación europea porque hace un tiempo no hubiéramos pensado que el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea y terminó saliendo. Y en un mundo donde la Unión Europea es un bloque político, económico muy importante, esa situación de la Unión Europea como jugador global depende mucho de lo que pasen en países como Francia y Alemania, con lo cual es una preocupación, y por eso muchos líderes europeos en las vísperas de elección, hablo del presidente español y también del canciller alemán, que públicamente salieron de alguna manera a hacer campaña por Macron, mismo si eso no está bien visto, porque uno no tiene que inmiscuirse en las cuestiones internas de otro país, pero la realidad es que un triunfo de Marine Le Pen en las elecciones, en el balotaje del domingo, hubiera significado el fin de la Unión Europea. Claro. Bien. El triunfo de Macron, ¿qué incidencia va a tener respecto a las relaciones Unión Europea-Mercosur y puntualmente con Argentina? O Brasil también, ¿no? Estamos demasiado cercanos. Bueno, es una muy buena pregunta porque si bien el tratado entre Unión Europea y Mercosur ya está firmado, falta que sea ratificado por los 27 países miembros de la Unión Europea, en algunos casos también por parlamentos subnacionales, como es el caso de los parlamentos regionales en Bélgica, y también por los parlamentos de los países del Mercosur. Hoy la realidad es que todavía la cuestión del Tratado del Mercosur genera fuertes resistencias en el sector agrícola francés, en menor medida también en otros países agrícolas, como es el caso de Polonia, pero el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra posterior abren una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque se caen dos grandes productores de trigo, como es el caso de Rusia y Ucrania, que están en guerra. Se produce justamente como contrapartida de esta guerra y las sanciones de Europa y otros países del mundo a Rusia, una penuria en la energía que hace subir la factura energética para todos los países, no solamente europeos, sino a nivel global. Y esta penuria en temas de alimentos y de energía puede ser una oportunidad para el Mercosur. Dos grandes temas en los cuales el Mercosur puede aportar soluciones a Europa y que permiten renovar el diálogo bajo otra óptica. Pero evidentemente es un tema que exige plantearlo de alguna manera con audacia, con creatividad, con determinación, porque las cosas no suceden por generación espontánea. Claro, por supuesto. ¿Cómo se va a sortear uno de los problemas mayores? Era el tema de los productos transgénicos, que Argentina
la gran mayoría de los cultivos argentinos son transgénicos y ese era uno de los mayores obstáculos para poder exportar a Francia. Y de hecho se lo escuchó a Macron decir que ellos tienen una posición muy tomada desde hace mucho tiempo de la forma de producir productos agropecuarios, que es muy distinta, es opuesta a la Argentina. ¿Cuál sería el método para poder sortear eso que, según en su momento Macron dijo, era el mayor obstáculo que había? Sí, es uno de los obstáculos, no es el único, pero la realidad también la situación de la guerra ha modificado también esta situación. La Unión Europea en todas estas cuestiones se mueve por directivas que son aprobadas a nivel europeo, que luego tienen que pasar al derecho positivo de cada uno de los países, con lo cual estas directivas europeas plantean estas cuestiones ligadas al ambiente. Pero, por ejemplo, España, al comienzo de la guerra, ha pedido especialmente a la Unión Europea dejar de lado esta cuestión de los productos transgénicos, porque evidentemente con esta penuria de producción de trigo no podían estar viendo el tipo de origen. Claro. Sin embargo, saliendo de la cuestión de la guerra, esto es una preocupación para Europa, pero Europa también quiere ayudar, no solamente a Argentina, sino también a América Latina. La Unión Europea se está dando una estrategia para los próximos 7 años, donde la cuestión de la agroindustria sostenible con sus socios es un tema muy importante, y hoy la delegación de la Unión Europea en Argentina está trabajando con Argentina, con el gobierno argentino, con las empresas argentinas, justamente para que exista una suerte de certificación que permita establecer la trazabilidad de la producción de nuestros productos agroindustriales, y además de la trazabilidad, que cumplan determinados requisitos, como por ejemplo que no son productos de la deforestación de los bosques, sobre todo en la zona del NOA y del NEA, y seguramente alguna solución también se encontrará al tema de los transgénicos, con lo cual el tema es una preocupación, evidentemente, pero también hay una ocupación de ambas partes, y hoy se está trabajando para que Argentina, América Latina y el Mercosur puedan estar alineados con esta cuestión de la agroindustria sostenible. Pero también hay otras cuestiones que son muy importantes y también tienen que ver con la preservación de la biodiversidad, y tienen que ver con la cuestión de la deforestación en el Amazonas, también con la deforestación en el Gran Chaco, que no es solamente la parte argentina, ocupa parte del territorio paraguayo, parte del territorio de Brasil, porque justamente al mundo no le quedan muchas zonas productoras de oxígeno. El Amazonas, el Gran Chaco, son dos grandes bosques que necesitan ser preservados, y al mismo tiempo la cuestión de la deforestación en Brasil ha planteado un bloqueo político al más alto nivel, y es una también de las cuestiones que también generan dudas al momento de aprobar el tratado, específicamente en Francia. Hablabas de la guerra que hay hoy, o que por lo menos se viene produciendo hace 2 meses y medio, entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, y las oportunidades para el Mercosur. ¿Cómo se vive esto, más allá de eso, en Europa? Digo, las distancias en Europa son bastante menores de lo que uno piensa, de lo que uno está acostumbrado en Argentina, ¿no? En realidad en América, porque acá las distancias son mucho más grandes. Si uno va de Tierra del Fuego a Jujuy, podría estar desde Francia a Rusia sin problema. Argentina, incluyendo la Antártida, es 6 veces Francia. Claro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se vive el día a día la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo se vive en Francia, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, con mucha angustia y preocupación. Preocupación por el aumento y la caída del poder adquisitivo derivado del aumento de los precios de los alimentos, también en la factura energética, pero también angustia también por la cuestión nuclear. No nos olvidemos, y en estos días se están cumpliendo 30 años de la explosión de Chernobyl, en Ucrania también, y la nube de Chernobyl alcanzó a toda Europa en un momento, y eso afectó la salud de la población, afectó los suelos, afectó el mar Mediterráneo, con la cual la cuestión que en esta guerra sean preservados las instalaciones nucleares, que muchas de ellas han sido bombardeadas por Rusia, y lo hemos visto, los combates que se han dado alrededor de las centrales nucleares en Chernóbil y en otras zonas ucranianas, evidentemente un error, una equivocación
y tenemos un gran problema nuclear que alcanza Europa rápidamente en cuestión de días. Y estamos hablando con Marcelo Scaglione, que fue subsecretario en el Ministerio de Hacienda y representante del gobierno argentino ante la OCDE. ¿Lo dije bien? Bueno, hay mucha gente que dice OCDE y yo digo OCDE. Y siempre okay. Marcelo, ¿cómo se dice? ¿OCDE u OCDE? En realidad se puede decir las dos maneras, pero okay. Me gusta decir OCDE para marcar la C, porque la C es la C de cooperación. Y OCDE u OCDE significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y esa C es muy fuerte, y si uno dice OCDE es como que queda pegada a la D y no se le siente toda la fuerza. Sí, por supuesto. Bueno, comentame un poquito. ¿Cómo fue tu experiencia intentando, o por lo menos tratando de adaptar políticas de nuestro país para poder tener un ingreso allí, a la OCDE? Bueno, una gran experiencia de trabajo en equipo, porque el proceso de acceso a la OCDE es un proceso que es extremadamente difícil, complejo, pero hagamos un poquito de historia para que los que nos escuchan sepan qué es la OCDE. La OCDE se crea en 1961 como continuación del Plan Marshall, sí, que Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha para que los países europeos, que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, volvieran a reconstruirse. Muchas veces cuando me dicen, bueno, la OCDE es el club de los países ricos, y la realidad es que cuando se creó la OCDE no eran ricos, eran países que habían estado justamente devastados por la Segunda Guerra Mundial y había que reconstruirlos, y de alguna manera fue esa gran visión que tuvo John Fitzgerald Kennedy con la puesta en marcha del Plan Marshall. De hecho, el edificio principal de la OCDE se llama edificio Marshall, porque es el origen de la cooperación de la OCDE, y es un grupo de países muy chiquito, son nada más que hoy 38 países, eran 20 hace 60 años, 61 cuando se creó la OCDE, y en estos 60 años ingresaron únicamente 18 países, con lo cual es un lugar que no es como las Naciones Unidas, donde por alguna razón se crea un país, el presidente de ese nuevo país presenta una nota y lo aceptan como nuevo país miembro de las Naciones Unidas. Vos podés presentar una nota en la OCDE para ser país miembro, y si no tenés una buena candidatura, no lo sos. De hecho, esta fue la segunda vez que Argentina presentaba una candidatura para ingresar a la OCDE. Esto se sabe muy poco. La primera fue durante el gobierno de Carlos Menem, fue el canciller Guido Di Tella que hizo una primera presentación en el año 1997, que nunca fue tenida en cuenta, porque además la OCDE tiene que abrirse para aceptar a nuevos miembros. Primero, que no basta con que un país quiera ser candidato, primero tiene que haber un grupo de países que quieran ser candidatos, y que la OCDE decida abrir un proceso de acceso en donde no deja entrar a uno, sino que deja entrar a varios. Con lo cual la ecuación era muy compleja. Y además Argentina, un país históricamente, si bien tenemos raíces muy ligadas al mundo, con las distintas olas inmigratorias, somos uno de los países más cerrados del mundo. Claro. Argentina tiene tratados, hablábamos antes sobre la relación de los intercambios comerciales en América Latina, si llamamos eso Argentina, hasta el 2015 tenía tratados de intercambio comercial con el 9% del PBI global. Y no hay que irse muy lejos para compararse. Si agarramos a Chile, Chile tiene tratados de intercambio comercial con el 90% del PBI global. ¿Eso qué significa? Esto significa que cuando nuestros productores de bienes, de servicios, de tecnología, de capital intelectual, quieren poner sus productos al mundo para que en Argentina ingresen dólares, porque necesitamos esos dólares para que nuestra economía crezca, no podemos vivir con lo nuestro, tienen que enfrentarse no solamente a los problemas de competitividad que tenemos como economía, en términos macro o en términos micro, sino que además tenemos que salir a competir en situación desfavorable con aquellos países que tienen acuerdos de preferencia comercial. Entonces, el no tener un acuerdo de preferencia comercial hace que a vos se te apliquen aranceles más altos
y compitas en desigualdad de condiciones con casi todo el mundo. Entonces, ese fue un poco el escenario de el ingreso de Argentina a la OCDE. Fue un trabajo que exigió la construcción de puentes con cada uno de los países, yéndolos a ver no solamente en las embajadas que tienen acá en Buenos Aires, sino también en cada una de las embajadas que tienen en París, trabajando con nuestros embajadores en las distintas capitales también para explicar por qué es importante el acceso de Argentina a la OCDE, cómo ese acceso y ese proceso de acceso sirven como palancas para el desarrollo sostenible. Y 6 años después tuvimos la buena noticia, también en el marco de una alternancia democrática, que la OCDE el 25 de enero, después de estos 6 años, invita a la Argentina, no solamente a Argentina, sino también a Perú y a Brasil por América Latina, y también a Rumania, Croacia y Bulgaria por Unión Europea, a iniciar el proceso de acceso formalmente. Y hubo en un principio, corregime si me equivoco, el principal candidato vía Estados Unidos era Argentina y dejó de serlo a favor de Brasil. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, en realidad, también aclarar que esto no es una competencia. Acá no estamos compitiendo. Esto es como la universidad. Uno viene a formarse uno mismo, a recibirse uno mismo, a crecer uno mismo. No está mirando el promedio del otro, por lo menos nunca fue el caso mío. En el tema de la OCDE es lo mismo. Uno, aparte el proceso es extremadamente complejo porque una vez que aceptan la candidatura de este grupo de países, de este paquete de países, en este caso fueron 6, la vez anterior, hace como 10 años, fueron 4, Colombia y Costa Rica por América Latina y Lituania y Letonia por Unión Europea, pero después cada país tiene que pasar examen en forma individual. La OCDE tiene 300 comités y grupos de trabajo sobre diferentes políticas públicas, pero hay 23 comités que son específicos y estratégicos porque se pasan los exámenes, los países, y también de alguna manera comparándolo con la actividad universitaria, los países tienen que pasar examen, son evaluados por sus pares en base a las mejores prácticas para cada una de las políticas y en algunos casos eso exige transformaciones que tiene que hacer el país, no solamente en términos económicos, sino también sociales, ambientales. La OCDE tiene un grupo, una suerte de constitución de 250 buenas prácticas, tanto en temas económicos, sociales, ambientales e institucionales, y de las 250 buenas prácticas, 95 están relacionadas con el ambiente, con lo cual ahí te das cuenta también el peso que tiene la cuestión ambiental en las políticas públicas para que sean sostenibles. Entonces cada país, en función de cómo se encuentra internamente, tiene que ser evaluado por sus pares, estos 38 países que son miembros, y ir pasando los exámenes. Bueno, y una vez que se pasan los exámenes y que los aprobás, se tiene que reunir el Consejo de la OCDE, formado por los 38 países, y si aprobaste todos los exámenes, te aceptan como nuevo país. Pero es un proceso que puede durar 3, 4, 5, 6 u 8 años, y lo importante es después de ser miembro, porque eso es una garantía de calidad para tu país. La OCDE, los 38 países, originan el 75% de la inversión directa y el 60% del comercio global, con lo cual, si uno quiere salir con sus productos al mundo, es una garantía muy grande ser parte de la OCDE porque está jugando con aquellos que originan el comercio y la inversión en el mundo. ¿Y cuánto le falta a Argentina para adecuarse para ser un país que pueda entrar en la OCDE? Bueno, ¿Qué le falta? En primer lugar, te diría que de estas 250 buenas prácticas que el país tiene que, en primer lugar, aceptar y compararse y traspasarlas a su derecho positivo en muchas cuestiones. Hoy Argentina está alineado con la OCDE aproximadamente en el 25% de sus buenas prácticas, es decir, le falta todavía un 75%. Esto es un trabajo que puede llevar muchos años, como te decía. Esto es un trabajo que no depende de un gobierno. La relación con la OCDE no es propiedad de ningún gobierno. La relación con la OCDE lleva casi 40 años de Argentina, es decir, pasaron muchos gobiernos. Argentina tuvo 3 grandes momentos con la OCDE. El primero durante la presidencia de Carlos Menem, porque fue el primero que acercó la Argentina a la OCDE, y en la presidencia de Menem Argentina ingresó en 8 de estos 23 comités de la OCDE. La segunda gran etapa fue durante la presidencia de Cristina Kirchner, donde la Argentina logró ingresar en 3 comités,
y finalmente la tercera gran etapa en la presidencia de Mauricio Macri, donde Argentina ingresa en 15 comités que le faltaban, cubriendo los 23 comités donde uno tiene que ser evaluado. Se iniciaron una serie de evaluaciones. La Argentina ya comenzó a ser evaluada al margen que no había comenzado formalmente el proceso de acceso. Esto es como querer dar libre alguna materia de la universidad, que la puedes hacer sin ser alumno. Bueno, Argentina comenzó este proceso, eso te permite ganar tiempo, pero no solamente ganar tiempo, sino aprovechar la experiencia de los mejores países en cada uno de los temas para no tener que estar construyendo la rueda en cada momento. Claro. Porque uno de los atractivos que tiene la OCDE es que ya los países que son miembros ya pasaron por los problemas de desarrollo y te pueden ayudar a desarrollarte en forma más rápida. ¿Y cuál es el ejemplo que vos pensás como paradigmático de un país que podría haber estado en las mismas condiciones de Argentina y entrando a la OCDE, hoy es un país desarrollado? Mira, muchas veces cuando cuento el origen de la OCDE a partir del Plan Marshall, muchos me dicen, bueno, pero Estados Unidos y Canadá pusieron la plata y con plata es más fácil desarrollarse, lo cual puede ser cierto. Igualmente únicamente con plata no te desarrollas, tiene que haber una voluntad, tiene que haber un propósito, pero dejemos de lado el caso de los países europeos. Me gusta siempre citar el caso de Corea del Sur. Corea del Sur en la década de los 50, un país devastado por una guerra civil que queda partido en dos, donde no había democracia. La OCDE tiene 3 grandes principios que tienen que ver con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la promoción de la economía social de mercado. Es decir, son esos 3 grandes principios, si no, no podés ser aceptado para tener una candidatura a la OCDE. Y en el caso de Corea del Sur estaba bajo una dictadura, pero ¿qué pasa? Año 1964 ingresa Japón a la OCDE, es el primer país no europeo que ingresa a la OCDE, y Japón se pone como meta que hubiera otro país también asiático para promover las buenas prácticas de la OCDE en Asia del Este. Y apoya la candidatura de Corea, y Corea del Sur entra en la OCDE en el año 1996, muy cerquita de cuando Argentina iba a presentar la candidatura. Bueno, en los últimos 25 años Corea del Sur pasó del subdesarrollo al desarrollo. Si tomamos el caso de Corea del Sur, en la década del 50, país esencialmente agrícola, no tenía industrias, tenía indicadores sociales en educación, salud, inferiores incluso a la de muchos países africanos de la época, y en 25 años, con el acceso a la OCDE, hoy Corea del Sur es la 12ª economía desarrollada del mundo, el 6º exportador mundial, con grandes industrias, líderes pesadas, pero que además tienen una cadena de valor enorme con muchas pymes, y está en los niveles más altos en educación, ciencia, tecnología e innovación. Es decir que en un horizonte de 30 años un país a través de la OCDE puede pasar del subdesarrollo al desarrollo. He tenido la oportunidad, de lo que hablas de Corea del Sur, de conocer a la gente de Hyundai. ¿Sí? Hyundai es el 50% del Producto Bruto Interno de Corea del Sur, con sus submarcas. Fabrican desde un lápiz hasta un barco. Es increíble que es casi toda una ciudad. Está casi toda la capital de Corea del Sur alrededor de Hyundai. El desarrollo que tuvo fue a partir de los años 90 hasta hoy, ¿no? Y uno ve, bueno, y tal como Hyundai, puede ser el caso de Samsung también, ¿no? Exactamente. Que hoy es líder mundial. Entonces es increíble cómo en algún momento, y esto se decía en el periodismo especializado de autos, se decía que el líder oriental era Japón, y tímidamente aparecieron los autos coreanos, ¿no? Habían aparecido en los años 90, tímidamente. Hoy tienen la misma calidad o lo superan, sí, en algunas veces, a nivel tecnológico, a nivel innovación, ¿no? Y es increíble el desarrollo que tuvo. Ahora, Corea del Sur, ¿no? Estamos hablando de un país que, como vos decías, era esencialmente agrícola en los 50. Tuvo que ver, más allá de la OCDE, la idiosincrasia de oriental u otra cosa más. Digo, para ponerme en el lugar de Argentina y pensar de que se puede llegar a un desarrollo, aunque sea el 10% de lo que es Corea del Sur, sería ya hoy aquí en Argentina un salto de calidad tremendo, ¿no? Totalmente. Bueno, estudio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
pero voy a ponerte un ejemplo que viene de exactas. Sí. La generación espontánea no existe en ningún lado, no existe en la física, no existe en la sí, biología, nada sucede por generación espontánea, con lo cual que vos tengas a la OCDE al lado tuyo no te garantiza que por generación espontánea vos seas un país desarrollado. ¿Qué te exige primero? Te exige, en primer lugar, tener una visión, que es lo que uno aprende cuando uno está afuera. Si vos me decís cuál es tu gran experiencia de haber estado tantos años afuera de Argentina, empezás a pensar a largo plazo. En realidad, pensás al revés, no pensás en largo plazo. Vos decís, bueno, yo en 30 años quiero estar acá. Ves dónde estás en este momento y después decís, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese punto dentro de 30 años? Es a la inversa, es un retroplanning que se hace, no es como el día a día de nuestro país donde vamos viendo, vamos apagando. Es algo difícil en Argentina, te iba a decir, ¿no? Porque es el plazo cortísimo, ni siquiera el corto. Roberto, los países que estuvieron en guerra, ¿sí? O sea, tuvieron que reconstruir, o sea, tenían que pensar el largo y el corto al mismo tiempo, con lo cual... Claro, sí, seguramente. Y cuando estás en la facultad, y tenés que trabajar al mismo tiempo, cosa que los estudiantes de económicas estamos muy habituados a hacer, vos decís, no, bueno, primero me recibo y después trabajo. No, tenés que estudiar y trabajar y en el medio ver cómo balanceás tu vida, los tiempos, estudiás en el colectivo, en el subte, en los tiempos libres, tenés novia, novio, trabajás 8 horas por día y lo haces. O sea, tenés el corto y tenés el largo. Argentina tiene que hacerlo exactamente lo mismo. ¿Te va a llevar más tiempo, más esfuerzo? Sí. O sea, vamos a decir las cosas de manera clara. Pero si además de eso tenés a una liga de 38 jugadores más grandes del mundo que te dicen, mira, vos querés ir por ahí, pero yo ya fui por ahí y me equivoqué y no funcionó, andá por acá. Te ahorrás un montón de errores que si vos querés inventar la rueda, cosa a la cual también somos muy propensos, y eso es de un valor increíble y creo que tenemos que habituarnos a cambiar la cultura. Y decía, nada surge por generación espontánea porque vos necesitas tener esa visión, tenés que tener un propósito de querer ir ahí y después necesitas liderazgo, necesitas tipos que en este país, por arriba de las diferencias partidarias, digan tenemos que ir ahí dentro de 30 años. La Moncloa no se construyó por generación espontánea, la Moncloa se construyó porque una generación de diferentes partidos políticos españoles dijeron, tenemos que salir de esta etapa horrible del franquismo, tenemos que apoyarnos en la democracia, apalanquémonos también en la Unión Europea, que también le dio un fuerte impulso, la OCDE también, porque España al mismo tiempo que ingresó a la Unión Europea, luego hizo el proceso de acceso a la OCDE, pero había una visión a largo plazo, había un propósito y había liderazgo. Sin esas tres cosas, el acceso a la OCDE no te resuelve el problema de pasar del subdesarrollo al desarrollo. Estamos con Marcelo Scaglione, vamos a ir hablando, nos quedan 7 minutos del programa. Contame, ¿cómo ves a nivel general hoy la situación argentina respecto de estas posibilidades de progreso que hablábamos, más allá de su ingreso o no a la OCDE? Te hice pensar. Sí. Ahora ya veo todo desde otro lugar. Supongo que a vos te pasa lo mismo, lo ves en estos términos, ¿no? ¿Cómo ves al país a nivel general? Digo, porque yo supongo que un progreso implica también una mejora en lo social, ¿no? Que Argentina está muy postergado, que un buen comercio exterior implica un desarrollo que no solo va a que los ricos se hagan más ricos, sino que se reparte un poco más la torta respecto a gente que está muy mal en el país, ¿no? Totalmente. De hecho, siempre digo, si en algún momento logramos ser un país miembro de la OCDE, en ese momento le voy a llevar la propuesta a aquel que sea el representante Argentina ante la OCDE para que cambiar el nombre, para que sea OCDS, porque la OCDE sigue arrastrando la E de su creación, donde el paradigma 60 años es el desarrollo económico. Hoy está claro que el desarrollo sostenible no pasa más por el consenso de Washington. El desarrollo sostenible implica desarrollo económico, social, ambiental e institucional. Es decir, justamente hoy estaba trabajando y mirando algunos gráficos sobre la relación entre el cumplimiento de la ley, el rule of law, y el desarrollo económico. Está viendo los gráficos de los primeros
30 países del mundo más desarrollados, 27 son de la OCDE. O sea, hay una relación directa entre la capacidad institucional, lo que significa una buena justicia, un equilibrio entre poderes, el respeto, en el caso de los países federales, a las autonomías provinciales, y el desarrollo económico. Bueno, este equilibrio tiene que darse a nivel económico, social, ambiental e institucional, es decir, tenemos que invertir. Mientras escuchamos la música, estamos hablando justamente de la importancia del tema ambiental en la vida europea hoy y cómo todavía en América Latina estamos muy lejos. Tenemos que lograr ese equilibrio, es decir, claro, la creación de riqueza que permita ser bien distribuida, que dé igualdad de oportunidades, que existan instituciones como la que tenemos en nuestra universidad, que permiten nivelar esas asimetrías que se dan en el origen de las personas, pero al mismo tiempo eso preservando el ambiente y al mismo tiempo fortaleciendo la capacidad institucional de los países. Son esos 4 elementos que construyen el desarrollo, y hoy Argentina está mal en todos, con lo cual tenemos un largo camino por delante. Cortito del pie, lo último. ¿Cómo está haciendo, y te cambio de tema totalmente, volvemos a la facultad para ir cerrando, arrancamos con la facultad y cerramos con la facultad? ¿Cómo está? Aprovecho, se está votando en la facultad, hay elecciones de graduados. Sí, exactamente. Hoy, mañana y pasado, 25, 26, hoy es 26, 27 y 28. 28, sí. Elecciones de graduados de la Facultad de Económicas. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Es parte de devolverle algo a la UBA de todo lo que nos dio, ¿no? Exactamente. Contame cómo se maneja en la UBA el intercambio con otras universidades. Pero a grandes rasgos, ¿y cómo influye eso por lo pronto en nuestra Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, tenemos muchos estudiantes tanto en el grado como en el posgrado, y eso es buenísimo. Si volvemos a Europa, seguramente cuando hablas de universidades, la primera palabra que se te ocurre es Erasmus. Sí. ¿Sí? Se cumplen también casi 3 décadas de Erasmus, y hoy ya existen bebés Erasmus, es decir, bebés que surgieron de la cooperación universitaria europea. La UBA se viene dando esta política ya hace muchos años, la UBA y las distintas universidades, de movilidad internacional, de recibir alumnos extranjeros, una gran parte dependiendo de las facultades, pero tenemos entre el 10 y el 15% de la matrícula es extranjera, y al mismo tiempo tenemos alumnos de la UBA que van a estudiar afuera. Y esto es importantísimo porque creás valor, creás conocimiento, lo compartís con otras partes del planeta, y aparte abrís la mente. Claro. La posibilidad de estudiar afuera te abre la mente, con lo cual la movilidad internacional, tanto de estudiantes como de graduados, como de profesores, especialmente en el desarrollo de proyectos científicos conjuntos, forma parte de los ejes de política internacional de nuestra universidad. Bien, estamos ya casi cerrando el programa, estamos charlando con Marcelo Scaglione. ¿Cómo te sentiste en el programa? ¿Estuviste cómodo? Súper cómodo. Bueno, vamos a hacer... En realidad nos quedamos cortos, porque tenemos un rato mucho mayor para hacemos hablar. Un balotaje. Sí, vamos a hacer un balotaje. Nos va a ir igual de bien que a Macron. Esperemos, así que queda abierta la invitación para otro programa de partida doble. Acompañado también por Oscar Cetrángolo y por Andrés López, que ellos van a hacer un poco más variable la temática. Gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a vos, y un gran saludo a toda la comunidad de la UBA que nos escucha. Un abrazo enorme, nos volvemos a encontrar martes que viene, 20 horas, partida doble. Gracias, chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.